Buenas noches a todos. Otra vez soy yo, Delany Ramírez, y les voy a seguir dando unos pequeños trucos o un pequeño tutorial sobre cómo es el funcionamiento del ggplot en RStudio. Bueno, quiero hacer una breve introducción, un breve repaso a lo que vimos en el video anterior. En el video anterior vimos que cualquier gráfico que vayamos a hacer en ggplot debe tener mínimo tres elementos básicos. Primero los datos, que son pues lo que queremos graficar, pues generalmente lo tenemos a través de un data frame que ya tengamos cargado dentro de nuestro ambiente de RStudio. La estética, que la estética de alguna manera nos va a dar la escala o nos va a mapear la escala de los datos, donde se proyectan los datos. Y por último, la geometría. La geometría es la forma en que vamos a colocar nuestros datos. Y justamente el video de hoy tratará sobre la geometría. Vamos a mirar algunas geometrías básicas que podemos utilizar en ggplot. Más adelante hablaremos de cómo modificar esas geometrías, darles ciertos atributos, pero por el día de hoy solamente quiero mostrar qué tipos de geometrías tenemos a nuestra disposición. Las que voy a mostrar son las básicas, sin embargo pues hay más. Digamos que pues vamos a empezar con las básicas que podemos usar. Entonces voy a volver a nuestro ambiente de RStudio. Recuerden que podemos cargar el ggplot a través de el library ggplot o a través de Tidyverse. A mí me gusta a través de Tidyverse porque adicionalmente me trae algunas herramientas que me gusta para la manipulación de datos, son muy útiles. Bueno, y vamos a utilizar en nuestro data frame de mtcars, que pues todos lo tenemos, viene pues preinstalado con nuestro RStudio. Vamos a mirar estos datos. Pues ahí los cargué tal cual están, pues ya sabemos que tiene 11 variables, tiene una... Y pues quiero además hacer con la función glimpse, mirar esa es la estructura de estos datos. Pues podemos ver que todas las variables que tiene esta data frame son de tipo double, o sea que son de tipo numérico continuo. Sin embargo, pues ahí hay unas variables que no son realmente numéricas. Podemos ver, pues no son continuas, me refiero. Por ejemplo, la cantidad de cilindros y estas últimas cuatro variables, la cantidad de cambios, bueno, no sé qué significan estas, podemos mirar en la ayuda del mtcars qué significan. El BS es el tipo de motor, si es de forma V o si es straight que es derecho o lineal. AM es la transmisión si es automática o manual. El GR es el número de cambios y carb es el número de carburadores. Podemos ver, como les decía, que estas variables, a pesar de que son numéricas, no son continuas, son discretas. Entonces, pues tenemos que tenerlo en cuenta cuando vayamos a graficar. Bueno, el primer tipo de gráficos del que les quiero hablar es el que son gráficos que consideran solamente una variable continua. Entonces digamos que el elemento más básico es el histograma de frecuencia. Entonces vamos a tomar una variable continua de estas, pues vamos a tomar la primera que es mpg, que es las millas por galón, galón en medida norteamericana, y pues vamos a trabajar. Entonces recuerden que para utilizar el ggplot, pues es ggplot, primero van los datos, entonces mtcars, luego va la estética, entonces vamos a decir que x es igual a mp. Como es un tipo de variable que solamente considera un tipo, perdón, solamente considera una variable, pues no tenemos que colocar un elemento en y. Entonces si yo digo que voy a agregar un histograma, pues utilizo el histogram, histogram. Abro y cierro paréntesis. Entonces cuando yo lo grafico, aquí me aparece mi histograma de frecuencias. Entonces este es el histograma de frecuencias para esa variable que se llama mpg. Bueno, aquí nos salió un mensaje, dice que estaba utilizando por predeterminado una cantidad de 30 bins o 30 rangos o clases para poder graficar. Esto lo podemos modificar con unos argumentos de Instagram. Pues acá podemos decir, bueno, el bin width, que es el ancho de la caja o el ancho del rango, voy a decir que por ejemplo sea, no sé, de 0.5. Entonces si lo gráfico, pues vean que ya nos cambió
ahí ya está tomando, cada uno de estas clases tendrá un ancho de 0.5 y va a contar cuál es la frecuencia que cae dentro de esa clase. Este es un gráfico muy simple de los que manejamos con ggplot. El otro es un gráfico de densidad. Entonces voy a copiar esta primera línea, que es la que define la estética, y vamos a agregar la geometría que está relacionada con el gráfico de densidad, que es el geom density. Abro y cierro paréntesis y le damos control enter. Vean que acá nos está mostrando cómo es la densidad. Pues vemos que tiene la moda pues alrededor de entre 15 y 20, o más bien pues la mayor concentración de datos está entre 15 y 20 según lo que nos mostramos acá. Bueno, entre 15 y 22 o 22.5 más o menos. Sin embargo, pues tiene una cola superior entre 25 y 34 más o menos. Esto es un gráfico de densidad. También podemos utilizar un gráfico de puntos, que pues voy a hacer lo mismo, voy a copiar la primera línea porque los datos y la estética sería igual para todo este bloque de gráficos que estamos viendo, que es de una sola variable. Y utilizamos el geom.plot, que es el gráfico de puntos. Cuando lo ejecutamos, pues notarán que es muy parecido a un histograma, pero pues está de alguna manera representado con puntos y no con barras. Incluso miren que nos sale la misma advertencia de que está utilizando 30 bins o 30 pues, rangos de clase, y también lo podemos controlar con el bin width. Y por último podemos utilizar un polígono de frecuencia. Entonces el polígono de frecuencia, vuelvo a copiar la parte de capa de datos, capa de estética, y vamos a agregar el geom frec_poly, que es polígono de frecuencias, y cuando lo ejecutemos pues nos va a salir cómo se comportan los datos, pero pues representados con unos polígonos. Básicamente el histograma, el gráfico de puntos y el polígono de frecuencias pues muestran casi que la misma información. Sin embargo, pues la representa diferente, pero pues más o menos podemos ver cómo se concentran los datos. Son herramientas que se utilizan para mirar cómo se concentran los datos. Ahora, con respecto a gráficos que consideran una variable, pero cuando esta variable es discreta, pues podemos utilizar lo que es un gráfico de barra, ¿sí? Entonces, para poder hacer esto, pues tenemos que utilizar una variable que sea discreta. Pues en este momento ninguna de nuestras variables cumple esa condición, pero pues vamos a hacer un pequeño truco para poder hacerlo. Vamos a hacer el ggplot, mtcars, que es nuestros datos, y en la estética vamos a colocar que x va a ser igual a factor de, por ejemplo, year, que es la cantidad de cambios, y agregamos un geom bar, y ahí nos grafica cómo es los datos frente al número de cambios. Entonces me está diciendo, vea, hay 15 autos que tienen 3 cambios, hay, pues no sé exactamente cuántos son, pues digamos que 12 que tienen 4 cambios, y hay 5 que tienen 5 cambios. Básicamente lo que está haciendo es un conteo de cuántas veces se repite cada una de las categorías de esta variable. Cuando le colocamos factor, le está viendo considere a year como una variable categórica, dado de que es de tipo continuo según cómo está configurado. Esta es una forma. Otra forma que pudimos haber hecho fue, antes de ejecutar el ggplot, haber convertido year en factor. Digamos que pues no es el propósito de este video hacer transformación de datos, lo podemos ver en otros videos más adelante, pero pues como para poder demostrar cómo funciona, ahí está. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de gráficos que consideran ya dos variables y que estas dos variables son de tipo continuas. Entonces vamos a tomar dos variables, vamos a volver a utilizar MPG y vamos a hablar, por ejemplo, del horsepower, que es HP. Entonces vamos a hacer un gráfico de dispersión o puntos bivariados. Es el gráfico que en inglés conocemos como scatter plot, y pues se hace de la siguiente manera. Utilizamos el ggplot, los datos, que es mtcars, estética. En estética entonces digamos que vamos a graficar mpg contra
HP. Noten que yo pongo X igual, Y igual, pero no es necesario. Pues digamos que yo podría colocar MPG y él va a interpretar que es el primer argumento de la función AES y el segundo argumento lo va a considerar como Y. Para poder hacer un gráfico de dispersión utilizamos la geometría que se llama GeoPoint. Cuando utilizamos GeoPoint vemos que acá nos aparece el gráfico de dispersión que corresponde a MPG y HP. Entonces ese es nuestro gráfico, pues vemos que tiene el comportamiento que tiene, pues digamos que es decreciente a medida que aumenta el MPG, disminuye el horsepower. Listo. Vamos a ver el siguiente gráfico, que es un gráfico de dispersión con alteración aleatoria. Entonces vamos a copiar el primer renglón que tiene los datos y la estética y vamos a sumarle un geom que es un geom jitter. Geom jitter es el mismo geom point, sin embargo pues lo que va a pasar es que agrega una pequeña distorsión muy pequeña a los datos y cada vez que yo lo grafique vamos a ver de que se mueven un poco. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto de qué sirve? ¿Cuál es la utilidad de él? Resulta que esto nos sirve mucho para cuando estamos graficando posiblemente dos variables que no sean continuas sino discretas y se repite el mismo punto muchas veces, digamos que se repite mucho, por decir algo, el punto 15 contra 150. Si colocamos un geopoint solamente veríamos un punto, pero con un geojitter, como le coloco una pequeña alteración, pues vamos a ver que hay muchos puntos que están por ahí cerca que se concentran. Entonces de alguna manera un geojitter nos ayuda a ver esos puntos que se esconden detrás de otros puntos. Hay otras técnicas que se pueden utilizar para ver estos datos cuando están ocultos, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Digamos que GeoJitter es una forma de verlo. Y hay otro gráfico que podemos utilizar, otra geometría, perdón, que es un gráfico de alfombra, manta, tapete. Pues realmente es un GeoRook. Alfombra, manta, tapete es la forma literal de traducir rook al español. Entonces, ¿esto que nos va a mostrar? Que si yo coloco un GeoRook al ejecutar, noten que copié los datos y la estética que ya traíamos, pues eso no lo hemos cambiado, es el mismo gráfico pero con diferentes geometrías. ¿Qué nos aparece? Nos aparecen una especie de líneas, quiero que la noten acá abajo, una especie de líneas tanto en el eje X como en el eje Y. Eso es una proyección del punto sobre el eje, de alguna manera. Podemos ver que pues como tal el gráfico nos queda casi vacío y es porque el GeoRook lo podemos utilizar en conjunto con otras geometrías. No hemos llegado a esta parte de este curso, pero pues las geometrías se pueden sumar. Y por último vamos a ver otros gráficos que consideran dos variables, una discreta y una continua. Entonces hay un gráfico de barras que se utiliza con geoncall. Entonces para esto vamos a utilizar el ggplot con los datos los mismos, mtcars, donde nuestra variable x va a ser el factor de gear, que ya fue la misma que utilizamos ahorita, gear, que estaba como continua, la vamos a pasar como tipo categórico, y donde nuestro y va a ser igual a la primera variable que la hemos utilizado en todos los ejemplos, que es mpg. Y vamos a sumarle un geoncall. Entonces vamos a dar el geoncall y vamos a ejecutar y nos aparece lo siguiente. Así quiero comentarles algo. Cuando utilizamos el geonvar y utilizamos solamente una variable, él lo que hace es hacer la cuenta de cuántas veces se repite cada uno de los cambios y ese es el valor que nos está graficando en el eje Y, es la cuenta, ¿sí? En cambio aquí sí nos está diciendo cuál es el valor de MPG para cada uno de los factores. Entonces en la siguiente gráfica la vamos a ver un poquito mejor. Entonces vamos al gráfico de caja o gráfico de bigotes. Entonces vamos a copiar esta misma datos y estética y le vamos a sumar un boxplot, que es un gráfico de cajas. Entonces cuando lo ejecutamos, aquí ya tenemos un poquito más de claridad. Me está diciendo, vea, los autos que tienen 3 cambios tienen una mediana de alrededor de 16 y digamos que el 50% de los datos se concentra entre 14 y algo y pues aquí pues tendremos más o menos como un 18. Los autos que tienen 4 cambios tienen una mediana
más o menos de 23 y el 50% de los datos se concentra entre, no sé, 22, 21, no lo alcanzo a ver muy bien, y 26. El gráfico de cajas nos ayuda a ver qué tan dispersos están los datos. Entre más alta sea la caja, esta caja, más dispersos están los datos, y entre más pequeña está, menos disperso. Entonces, por ejemplo, de los 3 tipos de cambios que tenemos, hay más dispersión de los datos en los autos que tienen 5 cambios, y hay menos dispersión en los que tienen 3 cambios. Acá se concentra el 50% de los datos en esta caja. Bueno, y para terminar vamos a mirar un último gráfico de esta categoría, que son dos variables, una discreta y una continua, que es lo que conocemos como gráficos de violín. Entonces hace Geon Violin, y cuando lo ejecutamos, pues acá nos muestra algo similar al gráfico de cajas, pero hagan de cuenta que es el Geon Density que utilizamos en la primera parte del video. Sin embargo, pues que lo estaba haciendo con varias categorías. Entonces aquí vemos que hay mucha concentración de los datos, alrededor de 15. Este tiene menos concentración y este incluso menos concentración. Y de alguna manera pues es como homólogo a lo que nos está mostrando el diagrama de caja. El diagrama de caja que tiene más dispersión, que es el de 5 cambios, justamente es el que aparece con menos concentración de los datos en el violín. En cambio, el que tiene menos dispersión, que es el de 3 cambios, aparece con concentración de los datos alrededor de donde está la mediana. Mira que si los vemos los dos juntos, ahí se ve ese cambio. Bueno, como les comentaba, uno puede sumar geometrías. No tengo que quedarme con un solo tipo de geometría dentro de un gráfico. Yo puedo sumar y sumar. Esta es una de las ventajas que tiene el ggplot. Pero esto es algo de lo que veremos en el próximo o en alguno de los próximos videos. Bueno, esta es digamos, la información que les quería dar el día de hoy. Pueden, si quieren seguir, digamos, viendo lo que avanza este curso, pues se pueden suscribir, y estaré tratando de subir periódicamente los elementos del ggplot. Y pues bienvenidos a mi canal. Feliz noche.